Listo, pues entonces buenas noches a todos, bienvenidos. Este es nuestro primer café tutorial en Fundamentos en Gerencia de Proyectos. Nos acompaña el docente John Douglas Cabrera. De antemano, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, sacar un espacio de su tiempo y compartirlo para esta actividad que sé que nos va a nutrir mucho en conocimientos. Listo, pues como ya les había contado, nuestro docente de hoy que nos va a acompañar, John Douglas Cabrera, él actualmente dicta los módulos en la Universidad del Bosque de Planeación de Calidad y Fundamentos en Gerencia de Proyectos. Para, pues, así en resumidas cuentas, un poco del perfil profesional de nuestro docente, es desarrollador de negocios y gerente de proyectos, tiene una fuerte experiencia en gestión de proyectos y marketing, tiene un sólido conocimiento y profundo conocimiento de los desafíos y oportunidades del negocio de los hidrocarburos a nivel latinoamericano. Profesional completo con habilidades en procesos de venta, generación de demanda, ingeniería de valor, gestión de licitaciones, cadena de valor del petróleo y gas. Bueno, vamos a manejar una dinámica, vamos a ir compartiendo la pregunta y está relacionado el nombre de quien nos está haciendo la pregunta y al grupo al que pertenece. Les pido por favor que si esa persona está en sala, abra el micrófono, diga que está aquí, pues para que se dirija puntualmente o si tiene alguna duda respecto a la pregunta o para ampliarla un poco más. ¿Listo? Entonces comenzamos. La primera pregunta nos la hizo Juan Camilo Maldonado, él es del grupo 1C. En un momento, que es que yo... Listo. Él pues nos relacionó dos, y la primera, profe, es ¿cuál debe ser el mejor momento en que se comience a considerar los riesgos de un proyecto? Ok, y bueno, ¿y Juan Camilo está o no? Parece que no. Pero bueno, a ver, si para contestar esta pregunta rápidamente, ustedes se dieron cuenta que una parte fundamental del Project Charter es la identificación de riesgos de alto nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos empezar a considerar los riesgos lo más pronto posible en el ciclo de vida del proyecto y desde luego desde su inicio, desde sus procesos de inicio, cuando estamos construyendo nuestra acta de constitución del proyecto, hacemos esa primera identificación de riesgos de alto nivel y desde allí tenemos que empezar. Entonces, la respuesta es lo más temprano posible en el ciclo de vida del proyecto, desde luego durante su inicio y cuando se hace el Project Charter, que tenemos que identificar los primeros riesgos de alto nivel. Esa es la respuesta. Listo, profe. La segunda que nos hace Juan Camilo dice, ¿cuál es la mejor manera de negociar el alcance del proyecto sin generar brechas con los interesados? Bien, esto tiene que ver mucho cuando empezamos a hacer la planeación del alcance y es que recordemos que cuando tenemos nuestros requerimientos, tenemos que traducir eso en requisitos, ¿no? Y justamente es en ese momento, cuando estamos nosotros poniéndonos de acuerdo en los requisitos que nos está pidiendo el cliente o los interesados en el proyecto, donde tenemos que llegar a los acuerdos apropiados para entender que ese es el alcance. Vamos a ver seguramente cuando nos encontremos en calidad que justamente la gestión de la calidad en proyectos significa cumplir con los requisitos, entregar los requisitos. Eso es hacer un proyecto con calidad. Y entonces, dependiendo de esos requisitos que nosotros acordemos, será lo que tenemos que entregar como producto en términos de entregables que cumplen unos requisitos. Entonces, la mejor manera de negociar esto, y como yo arranco esa clase, es diciendo, hay que anticiparse haciéndolo fácil, gestionándolo fácil, que gestionando lo difícil. Es decir, que si nosotros no hacemos una gestión temprana de esos requisitos, más adelante vamos a tener problemas justamente porque el alcance no cumple los requisitos que quieren nuestros interesados. Entonces, la mejor forma de negociarlo es lo más pronto posible en la fase en el grupo de procesos de planeación,
cuando estemos haciendo nuestra planeación de alcance, y allí se tiene que empezar a negociar ese alcance supremamente bien, que quede detallado en términos de requisitos. Y por eso todos tendrán una herramienta que se utiliza mucho, que es la matriz de trazabilidad de requisitos. Esa herramienta nos ayuda mucho a que esa negociación se dé de una mejor manera, queden consignados de manera oficial y podamos hacerle una gestión a esos requisitos. Entonces, la mejor manera es negociarlo lo más temprano posible, ponernos de acuerdo en los requisitos y poder tener oficialmente una matriz de trazabilidad de requisitos que nos permita, durante la vida del proyecto, asegurar que estamos entregando justamente eso, los requisitos. Perfecto, profe, gracias. No sé si alguien de pronto... Bueno, vamos a ir con las preguntas y al finalizar de pronto ampliamos un poco más si alguien quiere No de sé, nuevo alzar no la sé si mano. está, no sé si estaba Juan Camilo por ahí para que nos diga si le quedó claro y quedamos tranquilos. Pero bueno, ahí Elkin tiene una pregunta. Adelante, Elkin. Profe John, buenas tardes, un gusto. Un gusto. Profe, es que digamos que durante la elaboración del Project Charter, en la parte donde se pone el tema del alcance, estábamos confundidos en lo que es alcance y lo que es requisitos del alcance. Entonces no sabemos, por ejemplo, si un requisito es que alleguemos un cronograma en determinada fecha. ¿Eso es un requisito o hay como un alcance? O si yo tengo que entregar Mira, informes periódicos. yo creo que ahorita en fundamentos lo que nosotros estamos viendo en inicio y en el Project Charter es cómo se construye ese inicio, esa acta de constitución del proyecto, Elkin. Y entonces, ¿qué nos dice que debe tener el Project Charter? Y es que, de hecho, uno tiende a correr sin todavía tener la información. Cuando estamos haciendo el inicio, todavía no hemos tenido ni siquiera reuniones con los interesados como para conocer los requisitos. Lo que sí tenemos es la descripción narrativa de lo que se espera que entregue el proyecto. ¿Se acuerdan? Es una descripción narrativa de lo que se espera que entregue. Es una descripción que nos han dicho nuestro sponsor, con las personas que hayamos podido hablar, pero ese todavía no es el alcance. El alcance se hace cuando arrancamos planeación del alcance. ¿Vale? Entonces, ahorita en el Project Charter, ¿qué vamos a tener? La descripción narrativa de lo que se espera que entregue el proyecto y unos requerimientos de alto nivel, no requisitos, requerimientos. Entonces, por ejemplo, se espera que el proyecto construya un vehículo automotor que nos ayude a transportarnos del punto A al punto C, al punto B, ¿cierto? Ese es lo que se espera que entregue el proyecto. Un vehículo automotor que nos transporte de un punto A a un punto B. ¿Con qué requerimientos? Bueno, yo requiero que tenga una carrocería sedán y requiero que sea automático. ¿Vale? Requiero que le quepan por lo menos 5 pasajeros. Esos son los requerimientos de alto nivel que se esperan de un Project Charter, una cosa de alto nivel que todavía no tiene muchísimo detalle en términos de requisito, porque luego, ¿cuáles son los requisitos de eso para cumplir esos requerimientos? Y es que, bueno, yo necesito que sea sedán, que además tenga ciertas características de la latonería, que pueda cargar 5 personas, es decir, que cuente con un motor de 2000 centímetros cúbicos y 200 caballos de fuerza. Ahí ya vienen los requisitos que me ayudan a cumplir los requerimientos. En el Project Charter lo que necesitamos entregar es la descripción de lo que se espera que entregue el proyecto y los requerimientos de alto nivel. Todavía no sabemos de requisitos. Hasta que entremos en el plan de alcance, entremos en nuestra planeación del proyecto, haremos todas las entrevistas con los interesados y podremos empezar a determinar requerimientos detallados y requisitos para cumplir esos requerimientos. ¿Vale? Ok, profe, muchas gracias. Bien. Gracias, profe. Seguimos con la segunda pregunta. Nos las hace Andrea Nicole Gómez Granda. Ella es del grupo 1B. Ella especifica, la duda es con respecto a los interesados. Se entiende que uno busque cumplir los requisitos de los interesados según aplique, pero ¿hasta qué punto? Ok. ¿Está Andrea? Me siento en una sesión de espiritismo. Andrea, preséntate. si estás con nosotros, porfa, puedes abrir el micrófono. Bueno, si no está, bueno, no han estado los que hicieron las preguntas. Ajá. Pero bueno,
esa es una pregunta, digamos que siempre lo puede a uno traer esa inquietud, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay que cumplirle todos los deseos al interesado, ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto que lo definan en el alcance del proyecto. Porque lo que todo el mundo tiene que tener claro en un proyecto es que yo puedo pedir el paraíso, pero eso cuesta dinero. Entonces, Profe, qué pena te interrumpo. dime. Andrea acaba de entrar a la sesión. Ok, Andrea, estás. Bueno, bien, qué bueno. Bueno, Andrea, entonces estamos diciendo que este tipo de cosas siempre le causan a uno un poquito de inquietud, porque es hasta dónde cumplir con los requisitos. Y es que, como estábamos hablando, nosotros tenemos que entregar lo que nos comprometimos a entregar en términos de requisitos. Si nos vamos otra vez a la definición de calidad en proyectos, de gestión de calidad en proyectos, significa la entrega, el cumplimiento con los requisitos. Si yo digo que yo entregué un proyecto con calidad, es porque cumplí todos los requisitos que me entregó mi cliente o mis interesados. Entonces, ¿hasta qué punto se logra eso? Se logra trabajando en un equilibrio en donde todo el mundo tenga claro cuál es lo importante del proyecto, a qué nos vamos a comprometer a cumplir, mirar los requisitos del cliente y ver si con el dinero y el tiempo que tenemos podemos cumplir esos requisitos. Entonces, por eso esto es parte de nuestra gerencia integradora, porque muchas veces nosotros nos dedicamos, no es, digamos que lo que estamos haciendo en la universidad no ocurre tanto en la vida real, en que primero hago mi plan de alcance, luego el de tiempo, luego el de costo, luego, no es lineal. Nosotros tenemos que estar construyendo todo esto en paralelo y de manera integrativa. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestro plan de alcance, hacemos nuestro levantamiento de requerimientos, luego hacemos nuestro Work Breakdown Structure y podemos encontrar nuestros paquetes de trabajo, entregables y paquetes de trabajo con los cuales yo voy a entregar esos requisitos, rápidamente puedo hacer la estimación de tiempo y costo para poder decirle lo que usted me está pidiendo cuesta estos millones de dólares. Ah, no tengo esa plata. Bueno, entonces volvamos a nuestra matriz de requisitos y empecemos a ver qué requisitos vamos a irle quitando. Es decir, ¿qué estamos haciendo allí en términos de calidad? Estamos reduciendo el grado de calidad. No quiere decir que vayamos a entregar un proyecto de mala calidad, como lo vamos a ver, no es mala calidad, sino de un grado de calidad más bajo. El ejemplo que yo siempre pongo cuando hablamos de esto es los carros nuevamente. Es, ¿quiero una Porsche Cayenne o quiero un Renault 4? Arrancan pidiendo la Porsche Cayenne y cuando se dan cuenta cuánto cuesta y cuánto se demora construirla, empezamos a negociar eso hasta que llegamos a los requisitos de un Renault 4. Lo cual no quiere decir que entregar un Renault 4 sea de mala calidad, era un muy buen carro, solo que con un grado de calidad bajo, un volante y 4 ruedas, pero te llevaba del punto A al punto B que tú querías. Entonces, eso depende del dinero con el que cuente el cliente que quiera hacer el proyecto. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta el punto que todos estemos de acuerdo que esos requisitos se pueden entregar con el tiempo y el dinero que tenemos para hacerlo. ¿Vale, Andrea? Bueno, bien. Entonces, sigamos. Listo. Pero había otra. Angie, sí, había otra. porfa. Andrea también nos hace otra pregunta y es, ¿qué hacer cuando los requerimientos de interesados con alto poder pueden afectar la calidad y o poner hasta el mismo proyecto en riesgo? Sí, pues mira, es que como quizás ustedes vieron en Fundamentos, los riesgos del proyecto son muy altos al principio del ciclo de vida del proyecto y luego se van disminuyendo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Porque justamente cuando estamos negociando nosotros esos requerimientos es que nos podemos dar cuenta que están pidiendo tanta cosa que es mejor no hacerlo. O sea, usted está pidiendo el cielo y las estrellas, le cuesta 5 millones de dólares, pero no quiere sino eso y no tiene sino $1 millón, ¿qué hacemos? Entonces allí el proyecto entra en riesgo y se acaban los proyectos. Muchos proyectos se acaban justamente cuando estamos poniendo en blanco y negro los requisitos. Y quisiera que empezáramos a tener un poquito más de precisión en los términos, ¿no? Requerimientos son los requerimientos de alto nivel, los requisitos son las cosas que tenemos que entregar con los entregables. Los entregables cumplen los requisitos, ¿vale? Entonces, sí puede pasar
que un interesado con mucho poder diga, yo quiero esto y quiero tal cosa y quiero tal otra. Ok, ese es un requisito y si queda totalmente explícito, eso tiene que ocurrir en el principio del proyecto, eso tiene que ocurrir en el principio de la planeación. Y como acabamos de ver, si eso hizo parte de nuestro plan de alcance, tiene que quedar como parte del proyecto y tendrá la plata, tendrá los fondos y tendrá el tiempo para hacerse. ¿Cierto? Entonces, allí no hay riesgo del proyecto, no tendría que ponerse en riesgo si el señor pide muchísimas cosas, pero está dispuesto a pagarlas y a esperar el tiempo que se toma para hacerla. ¿Qué puede pasar? Que lo que sí ocurre es que en el ciclo de vida del proyecto, en algún momento, ya cuando estamos ejecutando, como es un interesado de mucho poder, puede llegar a imponer un cambio de requisitos. Entonces decir, oiga, pero es que yo ya no lo quiero de esta manera, ya no quiero el carro con caja automática, lo quiero con caja mecánica. Y entonces allí, como vieron en Fundamentos de Gerencia de Proyectos, lo que empezamos a hacer es un proceso integrado de cambios. Con el proceso integrado de cambios, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis del impacto y nos vamos a las instancias de aprobación que se hayan acordado para aprobar o rechazar cambios. Si el señor está pidiendo un cambio muy loco que afecte la calidad, porque realmente no es que afecte la calidad, como estamos hablando, la calidad es cumplir con los requisitos. Si él cambia los requisitos y yo le entrego esos requisitos, le entrego la calidad. Le entrego la calidad que le está esperando, ¿cierto? Lo que él está pidiendo son unos requisitos locos, se hace el impacto, le cuesta 50% más de costo el proyecto, se demora 2 años más, se pasa a aprobación del comité de aprobación que haya en ese proyecto, si es el mismo o si es el sponsor, y que nos digan. Si lo aprobaron, muy bien, muestra el dinero, dame el tiempo, dame los recursos, empezamos a hacer una replaneación de todo el proyecto para poder cumplir con esos requisitos y el proyecto sigue sin ningún riesgo. No debería haber riesgo si yo hago una buena gestión del cambio. Siempre hay riesgos, pero sabemos que cuando estamos manejando proyectos, lo importante es que podamos darle tratamiento a los riesgos. Entonces, no debería ser, digamos, que una señal de que el proyecto se puede acabar o se puede terminar por esa locura. Una locura de esas puede acabar un proyecto si no gestionamos bien el cambio. ¿Bien? Andrea, espero que te haya contestado. Por favor, me cuentas. Muchísimas gracias. Listo. A ti, Andrea. Listo, profe. Vamos entonces con la tercera pregunta. Nos la hace Jesús Alberto Díaz, él es del grupo 1A. También pues nos relacionó 2. La primera es, ¿qué se debe hacer con el Project Charter si se cancela el proyecto de manera repentina? Ok. ¿Está Jesús? Sí, hola John, ¿cómo vas? Hola Jesús. Bueno, ¿Tal todo? entonces, qué bueno. Entonces mira, ahí pueden haber varias situaciones. Como estamos haciendo nuestro inicio del proyecto y el proyecto oficialmente empieza cuando se firma el Project Charter, es decir, cuando se aprueba un Project Charter. Antes no, ¿cierto? Entonces, antes de eso no hay proyecto. Estamos dando inicio, estamos tratando de lograr un caso de negocio, estamos tratando de lograr un caso de aprobación para ese proyecto, ¿cierto? Entonces, muchos proyectos mueren en esa etapa. Muchos proyectos mueren en esa etapa. Entonces, nuestro caso de negocio no fue lo suficientemente fuerte, no hay convencimiento que entre las personas que van a poner el dinero para el proyecto estemos tan convencidos que vamos a tener el beneficio que nos está diciendo. La defensa del proyecto cuando se hace, la presentación del Project Charter no fue buena y el comité decide simplemente no proceder. Entonces, todavía ahí no hubo proyecto, ¿cierto? Entonces no pasa nada. ¿Qué debería hacer el gerente de proyecto? Pues moverse a otro, o sea, ya vendrá otra cosa en la vida, simplemente ese no se lo aprobaron y tendrá que pasar a su siguiente paso o a su siguiente proyecto. ¿Qué debe hacer, qué se debe hacer con el Project Charter? Pues ese Project Charter que fue rechazado tiene que archivarse y ser parte de la gestión del conocimiento de la organización. Tenemos que guardar eso porque justamente tenemos que volver a revisarlo para proyectos futuros para saber qué pasó, por qué no se aprobó, hay que documentar por qué no se aprobó, tenemos que poner las razones de por qué no se aprobó y queda guardado como una lección aprendida en el repositorio que se tenga para gestión del conocimiento. ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente opción? Que ya el proyecto se aprueba y estamos en planeación o en ejecución, o incluso hasta en cierre y ahí pasa algo y el proyecto se cancela. De hecho, hay organizaciones que tienen una cosa que se llama Kill Committee,
Y hay gente, y hay organizaciones que tienen tantísimos proyectos que hay un comité que se encarga de matar proyectos durante un año. Entonces se sientan y los revisan, y el que tenga problemas, el que no esté entregando valor, el que sus circunstancias de objetivos estratégicos de negocio hayan cambiado, lo están mirando y los matan. O sea, simplemente dicen, vamos hasta aquí, no vamos con más plata, y se lanza una orden de que se acaba el proyecto. Entonces se acaba de manera repentina por eso. Imagínate ahora con este tema que estamos viviendo, cuántos proyectos se acabaron de manera repentina. A mí se me murieron varios estando en ejecución. Entonces simplemente se acabó, viejo, desocupe, baje sus cositas y devuélvase. Suspensión del contrato, se acabó. ¿Qué pasa con el Project Charter? El Project Charter, después de que se termina, es decir, cuando se termina la fase de inicio, queda como un documento del proyecto que debe quedar archivado. Entonces, ese documento nunca surte más cambios, porque sirvió hasta lo que sirvió, que es aprobar el proyecto. Entonces, queda en ese repositorio de conocimiento. Entonces, simplemente otra vez ese Project Charter quedará guardado junto con todos los otros documentos que hayamos podido hacer durante la ejecución del proyecto hasta que se acabó. Lo que hay es que documentar todo y guardarlo en el repositorio de conocimiento que tengamos. ¿Vale? ¿Cuál es la postura del gerente de proyecto? Realmente nosotros como gerentes de proyecto tenemos poco poder a la hora de que un proyecto nuestro se acabe, porque usualmente se acaba es porque el sponsor no está dispuesto a poner más dinero, ¿cierto? O sea, pasó algo, una coyuntura de negocio o una coyuntura de seguridad o una coyuntura de cualquier cosa, de legislación, viene una legislación y acaba con todo. No suponte que tuviéramos ahorita un proyecto de abrir un bar en Bogotá. O sea, que ya los habían abierto y la gente ya empezamos a construir y estamos ahí felices, y hoy la alcaldesa dice, no, otra vez los bares no van. ¿Ahí qué hacemos? Pues guarde todo y trate de cortar sus pérdidas y documentar lo más que podamos para guardarlo para futuras oportunidades. Ya sea que se reactivase ese proyecto, que se tendrá que reactivar con un nuevo Project Charter, porque las condiciones y todo ha cambiado, o un proyecto nuevo, similar, que podamos utilizar información de este proyecto para nuestro proyecto nuevo. Pero esa es la postura. La postura tiene que ser una postura proactiva, una postura positiva. No es el fin del mundo. Hay mucha gente que obviamente si se le acaba el proyecto, se le acaba el trabajo, pero nosotros tenemos que ser profesionales y se acaba el proyecto y lo llevaremos hasta el fin de ese fin repentino. Documentaremos, entregaremos, cerraremos hasta donde tuvimos y bueno, nosotros vivimos proyecto a proyecto, ¿no? Luego vendrán más. ¿Te contesté, Jesús? Sí, la verdad sí tenía la duda porque pues no sé si supe como tal redactar la pregunta. Creo que me la contestaste en la segunda ocasión, donde lo que trataba de dar a entender era como después de que se inicia el proyecto, ya se ha firmado el Project Charter, durante la ejecución o todo el tema del proyecto se cancelaba. Okay. Ah, pero sí me lo contestaste. Muchas gracias, de verdad. Tenía esa duda. Vale. Bueno, bien. Jesús, muchas gracias. Vamos con la cuarta pregunta, profe. Vale. Nos las hace Juliana Camargo Junca, ella es del grupo 1B. Entonces dice, en cuanto al segundo modelo de matriz de interesados, no fue tan claro en el video la definición de roles que se debía asignar. Y en cuanto a las estrategias de acción, se tenía confusión en las que se debían generar para cada interesado. Yo creo que Juliana de pronto hace más referencia a algún ejercicio que habrán hecho en clase. Buenas tardes. Juliana, ¿cómo estás? Realmente, digamos que en el video tuvimos confusión en un ejercicio que mencionaron de la matriz de interesados en cuanto al rol, era porque no era tan claro definir eso. Entonces, digamos que teníamos mucha confusión en el ejercicio en cuanto a la definición del rol para cada interesado que podíamos identificar. Entonces, sí quería de pronto, sí se podía aclarar cómo definir el rol de cada interesado en el proyecto y adicional las estrategias de acción que se tengan para resolver los requisitos y estrategias que tiene cada interesado. Sí, yo lo que pasa es que en mi clase de fundamentos yo no veo ese video, no sé cuál es al que tú te refieres, nosotros no lo vimos. Pero hablemos de los roles de los interesados. Si nosotros estamos haciendo nuestra identificación de interesados, lo primero que tenemos que saber es quién es el individuo, ¿cierto? Sabemos que los interesados son individuos o grupos de individuos.
pero dentro de un grupo tenemos que individualizar personas, porque dentro de un mismo grupo podemos tener amigos o enemigos del proyecto, o gente neutral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la comunidad, estoy haciendo un proyecto de ingeniería que impacta a una comunidad y yo digo, la comunidad es mi interesado. Y entonces uno comete muchas veces el error de decir que el interesado es la comunidad y la comunidad está en contra del proyecto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no es toda la comunidad. Yo les mostraba en clase una foto real de una identificación de interesados de un proyecto de exploración petrolera, en donde se ve claramente dentro del consejo municipal de un corregimiento, en donde están identificados 3, 4 personas que son amigas, 2 que son enemigas, 2 que son neutrales, y allí uno tiene que empezar a gestionarlos de manera apropiada. Entonces, ¿cuál es el rol? El rol es el que nosotros logremos identificar qué tiene esa persona dentro del proyecto. Por ejemplo, el primero que nosotros tenemos que identificar en cualquier caso es el sponsor. Entonces identificamos que el señor Pedro Pérez, vicepresidente de finanzas, ¿qué rol tiene en el proyecto? Es el sponsor. ¿Vale? Entonces es el rol que tiene esa persona en el proyecto. Di tú, ¿cuál es el rol de la comunidad? Entonces, el rol de la comunidad será estar fiscalizando, el rol que tiene la comunidad es estar recibiendo los beneficios que debería recibir del proyecto. El rol que tiene es el rol de usuario de algo que nosotros vamos a entregar del proyecto. Si nosotros vamos a hacer una carretera que va a beneficiar al pueblo, pues esa comunidad es usuaria de ese entregable. Entonces, ese es el rol. Tenemos es que justamente pensar qué es esa persona, qué hace en el proyecto, qué hace. Y porque dependiendo de lo que hace, es que nosotros tendremos que gestionar su involucramiento. Entonces, pongamos otro ejemplo. Estoy en una solución de software, diseñando una solución de software y encuentro a los usuarios. En los usuarios también hay usuarios que son enemigos del proyecto o amigos del proyecto, ¿cierto? Pero hay unos usuarios de esos que, por ejemplo, tienen el rol de testing, ¿cierto? Hay una persona de esas que identificamos que será la encargada de hacer los tests del sistema. Entonces, esa persona se tratará de una manera diferente a otro grupo de usuarios que simplemente serán usuarios finales una vez entregue. ¿Cierto? Entonces, esos son los roles, Juliana, es ponernos a pensar qué hace esa persona dentro del proyecto, porque no son del grupo de proyecto, o son usuarios, o son comunidades, o es un sindicato, o es una agencia ambiental. Entonces, por ejemplo, si es un ente regulador del Estado que está mirando o no está fiscalizando el proyecto, entonces, ¿cuál será el rol del interventor? Pues fiscalizar, verificar, estar mirando los entregables, estar supervisando que se cumpla el plan de proyecto. Ese es el rol. ¿Se entiende un poquito el tema de los roles? Sí, ya de pronto un poco más claro. Sin embargo, después, en cuanto a las estrategias, era de pronto en el modelo nos mencionaban cómo presentar la información de acuerdo a cada interesado y al rol que tenía en el proyecto. Sí. Sí, entonces, ahí, de acuerdo a lo que tú mencionabas, pues hago énfasis en que hay que determinar finalmente cuál es el rol para saber qué estrategia utilizar. Porque cuando no teníamos claro el rol, pues no sabíamos cómo presentar la información ante ese interesado y finalmente la estrategia podía ser errónea frente a esa persona. El rol y su poder interés, ¿no? Su relación de poder-interés. ¿Me dejas compartir aquí? Voy a compartir una cosita, ¿vale? Usted no puede iniciar la función de compartir mientras el otro participante está compartiendo. Bueno, quería compartirles una cosita, pero básicamente es recordar que cuando nosotros hacemos esa identificación de interesados y, por ejemplo, encontramos que una persona tiene mucho interés, pero poquito poder, si es un superusuario o si es, pero tiene mucho interés, pero no tiene mucho poder, pues ahí están digamos, las estrategias que nosotros estamos todos familiarizándonos en el PMBOK, ¿no? Entonces dice que para ese tipo de interesados hay que mantenerlo informado, porque no tiene mucho poder, pero tiene mucho interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una estrategia de entregarle la información oportuna y pertinente para que esta persona se sienta tranquilo y nos pueda ayudar para lo que nosotros lo necesitamos. Por el contrario,
si es una persona que tiene mucho poder, pero poquito interés, como por ejemplo son los entes reguladores del Estado, ¿cierto? Al Estado no le importa si el proyecto sale bien o mal, lo que le importa es que cumplamos unos requisitos legales y tal, pero realmente si sale bien o mal para una empresa, a una persona, no sé, a una persona de la ANLA, poco le importa si el proyecto sale bien o mal. Pero tiene mucho poder, ¿no? Porque si nos pillan en esta, nos paran el proyecto, nos paran la obra, nos paran lo que estamos haciendo y nos perjudican grandemente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para personas que nosotros identificamos en ese cuadrante de poquito interés y mucho poder? Pues es mantenerlo satisfecho, ¿cierto? Lo que tenemos es que hacer una estrategia para mantener a esa persona lo más satisfecha posible, porque donde empecemos con que le generamos insatisfacciones, pues nos puede dañar el proyecto porque tiene mucho poder. Y los más importantes, quizás, empezando por el sponsor, son las personas que tienen alto interés y alto poder, que son las personas que tenemos que tener estrategias de gestionar atentamente, ¿cierto? Entonces, hacerle estrategias personalizadas, seguimientos muy frecuentes y estar seguros de que esta persona está satisfecha e informada y que cumplimos con todo lo que esa persona está esperando, porque son, digamos que los interesados más importantes del proyecto. Entonces, dependiendo de esos cuadrantes, Juliana, tú puedes hacer estrategias para cada uno de ellos, sobre todo mirando su relación de poder-interés, su rol, y allí ya dependiendo de lo que deberías hacer en términos de información y de satisfacción, diseñarle una estrategia. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, con gusto. Muchas gracias, Juliana, por tu pregunta. Listo. Chicos, en el chat tenemos la encuesta de satisfacción del café para que por favor nos colaboren todos y accedan y la puedan contestar. Vamos con la pregunta número 5, nos las hace Daniela Alejandra Pinto Acosta, ya del grupo 1B. Comienza diciendo, un producto, servicio o bien siempre provienen o son el resultado de un proyecto. ¿Está Daniela? Sí, señor. Hola Dani, ¿cómo Hola, vas? Bien, gracias. Gracias Bu- por el espacio también. Bueno, pues bueno, Daniela, efectivamente, todo producto, todo servicio o bien fue producto de un proyecto. Así no supiéramos que estábamos haciendo un proyecto. Ok, Pero todo lo que hacemos que genera un producto, servicio o bien fue un proyecto, fue una idea. Recordemos que un proyecto es una idea en acción. Entonces, alguien tuvo una idea, se hizo, generó algo y ese producto, bien o servicio, es el fruto de un producto, de un proyecto. Así es. Así muchos no lo sepamos, no sabíamos ni que eran proyectos, ¿no? Entonces, pero así es. Se pueden usar otras metodologías como el árbol de problemas y árbol de objetivos para construir los objetivos de negocio del proyecto, sí. En gestión de proyectos, yo siempre les digo que no es una ciencia exacta y que podemos utilizar todas las herramientas que a bien tengamos. Podemos utilizar herramientas novedosas o herramientas muy tradicionales. Uno lo que tiene que tener es el criterio de utilizar la herramienta que más le sirva. Si a ti te sirve utilizar un árbol de problemas o un árbol de objetivos para construir tus objetivos de negocio y de proyecto, utilízalos. Lo importante es que el resultado nos dé objetivos SMART, ¿cierto? Al final tenemos que tener objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y atados en el tiempo. Si lo logras así, utilizando el árbol de problemas o el árbol de objetivos, bienvenido. O sea, está muy bien. Y la tercera ¿es posible hacer un ejercicio de interesados sobre el ejercicio de taxis en clase? Es que yo no hago ese ejercicio de los taxis, yo no lo conozco, mi estimada Daniela. Daniela, si quieres puedes ampliar o hacer la pregunta para que seamos más específicos. bueno, pues es que no sé si, por eso hice la pregunta si se podía hacer pues en este café, por lo que pues en otros grupos no sé si decidieron hacer esa tarea para este viernes o si la entregaron el viernes pasado. Pero pues No, aprovechando el espacio, pues lo voy a hacer. Mi duda va más en que, ¿sí la puedo hacer? sí, sí, no, Sí, en mi dale. curso no lo hicimos, en el 1D no hicimos el ejercicio de los taxis, así que no sabría decirte, pero me Ah, gustaría ok. saber en qué, digamos, Bueno, en pues qué, en más qué, o en menos el qué. contexto,
Bueno, en Adelante. el contexto es que se va a hacer pues un censo de taxis en Bogotá Ujú, con el fin de mirar pues cuáles son los taxis que están legales, o sea que tienen toda su documentación bien y también identificar estos taxis ilegales. Hay ujú. unos interesados, que entre esos interesados está ay, huepucha, están el sindicato de taxis, pero el sindicato de taxis no están interesados en que se realice este proyecto y pues tienen ciertas condiciones. Que pues Ujú. una, que si se hace, a pesar de que no están de acuerdo y que no les parece que sea una solución, pues no les cobren. Pero entonces mi pregunta va es que cuando vamos a hacer la matriz de interesados, a diagnosticar cuáles son de estos interesados, si el sindicato es un interesado VIP o sería un interesado que no está de acuerdo con el proyecto, o sea, que no, como enemigo al proyecto, que se me olvidó el nombre de la categoría. Sí, reticentes o enemigos. Es que lo mismo, en identificación de interesados hay muchos nombres. Es- está a favor o en contra, apoya o no apoya. Pero ahí es Sí, justamente sino que pues, ahí es justamente, Daniela, la labor que tenemos que hacer nosotros como gerentes de proyecto. Y si ustedes recuerdan el proceso, hay una cosa que siempre nos dicen en herramientas y técnicas, que es juicio experto. Nosotros no podemos, es difícil hacer una buena identificación de interesados si nos ponemos a inventar o a adivinar si esta persona será amiga o enemiga. Uno puede estimarlo, pero luego hay que corroborarlo. Entonces, lo que se hace en proyectos es justamente reunirse con las personas, hablar con el sindicato, sino hablar con personas que estén relacionadas con el sindicato y que nos digan qué intereses tienen en el proyecto. Por eso se llaman interesados, porque todos tienen un interés en el proyecto. Entonces, lo que nosotros como gerentes de proyecto, lo que tenemos la obligación de hacer es investigar los intereses que tienen y dependiendo de eso, saber quién es enemigo o amigo del proyecto. Porque puede pasar y seguramente, y muchas veces pasa, si en algún lugar pasa, es en los sindicatos, en donde siempre hay amigos y enemigos de las cosas. Por eso es que siempre luego hay una negociación. Si tú ves, cuando arrancan, por ejemplo, a negociar el salario mínimo en Colombia, salen todos los representantes de los sindicatos muy bravos pidiendo, no sé qué, 15% de aumento, tal, pero abajo hay unas personas que están dispuestas a negociar y son las que se sientan con los gremios, con el gobierno y terminan aceptando menos. Entonces, lo que sí tenemos nosotros como ese proyecto, que sería, por ejemplo, el proyecto de aprobar o desaprobar un salario mínimo, es justamente encontrar dentro de ese sindicato los individuos. Los individuos, aunque la definición de interesados es un individuo o grupo de individuos, los grupos de individuos no se mueven colectivamente, aunque uno pensara de manera unida, sino que adentro de esos grupos hay individuos y esos individuos uno puede empezar a trabajarlos porque hay amigos, enemigos o neutrales. Entonces uno les hace estrategias particulares a los individuos para poder llevarlos a, ya sea a pasarlos de enemigos a neutrales o de enemigos a amigos o de una persona que es neutral y que uno lo necesita que luego la apoya, pasarlo a amigo del proyecto. Y esos son con estrategias personales, puntuales, que involucran en muchos casos temas políticos. Entonces, allí entran las invitaciones, allí entran todas las relaciones públicas, todo lo que sea influencia sobre la persona para poder lograr lo que uno necesita en un proyecto de cierto interesado. Bien, entonces eso es parte del análisis que supongo que les ponen a hacer en la tarea, es asuman, piensen, digan si ese sindicato se mueve como un ente compacto o adentro del sindicato lo pueden partir y encuentran personas que los pueden ayudar, porque es un proyecto hipotético. Entonces, digamos, ahí ustedes pueden jugar con eso y hacer una matriz de interesados que sea mucho más interesante para el ejercicio, es lo que te diría yo. Porque en esto no hay preguntas ni buenas ni malas. Si ustedes dicen que ese ok, sindicato a la larga vale. es amigo, pues es amigo. ¿Y quién va a decir que no? Bueno, Sí, sí, es un interesado que pues tiene un poder importante en el proyecto, exactamente, más no un poder de decisión, sino un poder de que se pueda cumplir o no los objetivos del proyecto. exactamente.
Entonces, cuando tú haces esa ponderación de interés y, interés y poder, o sea, los tipos tienen alto poder y tienen mucho interés en ese proyecto, ¿no? Porque les puede, digamos que, amargar la vida. Entonces, son personas que hay que gestionar atentamente, es lo que nos dice Sí, el señor. PMBOK a ese tipo de interesados, gestionarlos atentamente. ¿Eso qué quiere decir? Diseñarles estrategias personalizadas para lograr lo que uno necesita. Pero es difícil hacer una estrategia para manejar todo un conjunto, todo un sindicato. Tenemos es que individualizar los líderes, los que tienen adentro influencias, quienes son, digamos que personas que ayudan a comunicar cosas adentro, y a esas personas hacerles una estrategia que se gestione atentamente. ¿Vale? ¿Quedó claro todo, Daniela? Ok, profe, listo, vale, me queda claro, gracias. Bueno, Vale, muchas qué bueno. gracias por tus preguntas. Sí, gracias. Vale. Bien. Vamos con pues la número 6, nos las hace Hernán Darío López Roa, él es del grupo 1B. Como tal, Hernán no hace como una pregunta, sino él pide una retroalimentación en el tema de tipos de matrices que existen. Hernán, ¿estás con nosotros en la sesión? ¿De qué matrices? ¿Estará Hernán? Es que no sé a qué matrices se hará referencia. ¿Será matrices de identificación de interesados? No, él no las relacionó así tal cual y no lo veo en la sesión. ¿O a las organizaciones que tienen esquemas matriciales? No sé, podría ser. Yo creería que la primera. Sí, lo que pasa es que tipos de matrices que existen hay millones, Sí. millones. Entonces, digamos que otra vez, en términos de herramientas y artefactos para hacer identificación de interesados, hay las que ustedes quieran. Hay que la de prominencia, una simple, yo en la clase utilizo una muy sencilla, porque yo toda la vida he sido un convencido de que en esto, no por hacerlo más complejo, da más valor. Y lo que yo sí he visto muchas veces en muchos proyectos es que la gente se devan a los sesos haciendo unas matrices de interesados con 10.000 opciones, con 5.000 roles, con 5.000 formas y con muchas estrategias y no sé qué. Y luego, después de la primera semana que arrancó el proyecto, nadie la volvió a ver. Y entonces luego vienen los problemas y vienen las cosas y entonces, ay, pero venga, devolvámonos así. Este era reticente, enemigo, tenía rol de líder y no sé qué. Eso ya no sirve de nada. Entonces, yo creo que en eso lo que sí les digo, muchachos, es a veces menos es más. Lo importante es encontrar una herramienta que a ustedes les sirva para su proyecto y que les ayude a identificar esas personas y ese grupo de personas y que les ayude a generar estrategias de involucramiento, que es lo que uno quiere, es cómo voy a poder identificar una estrategia positiva para esta persona, para volverlo amigo y para tenerlo bajo control si es una persona problemática. Es simplemente eso. No hay que irnos más allá. Vi que alguien levantaba la mano. Juliana Camargo. Juliana. Sí, profe, de pronto, no sé si hace referencia a una matriz de riesgos, donde podamos, pues, evidenciar qué tan probable es y la ocurrencia del riesgo para determinar, pues, si es un riesgo crítico o tiene un riesgo más bajo, y así Sí. también, digamos que en el proyecto se establezca que puede generarse eso en el futuro. Lo que pasa, Juliana, es que se están adelantando mucho. Esto es fundamentos de gerencia de proyectos. Y como yo les decía, en el inicio del proyecto, en el Project Charter, simplemente hay un listado de riesgos de alto nivel. Ahora ustedes, cuando estamos haciendo la iniciación del proyecto, no tienen cómo hacer un análisis profundo de riesgos, porque todavía no han empezado a planear, todavía no han empezado a tener las reuniones con los interesados, todavía no tienen esos insumos para poder hacer una matriz de riesgos. Y también matrices de riesgos hay un montón, pero básicamente lo que siempre nos darán es un mapa de calor entre su probabilidad e impacto. Y es calificarlo, así como calificamos los interesados entre su poder e interés, vamos a calificar los riesgos entre los riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto sobre el proyecto. Para
estos riesgos que nosotros estamos empezando a identificar, que están en el Project Charter, son justamente ese tipo de riesgos, los riesgos de mayor probabilidad y mayor impacto que ustedes puedan ver. Porque lo que no se vale ahorita en el Project Charter es que empecemos a hablar de todos los posibles riesgos, ¿no? Es que puede haber un tsunami también y puede haber no sé cuántas. No se trata de eso, se trata que realmente pensemos un poquito y por eso otra vez, si ustedes miran el proceso, hablan del juicio experto, es llamar a los especialistas. Si estamos haciendo un proyecto de ingeniería de sistemas, pues llamar a los programadores, a los especialistas de bases de datos, a los expertos en Amazon Web Services, sentarnos ahí y ver, bueno, ¿ustedes qué riesgos le ven a esto? ¿Riesgos de cuáles? De alta probabilidad y alto impacto, es decir, qué es lo más probable que nos puede pasar y si nos pasa, qué tan duro nos va a pegar. Esos son los que tenemos que listar en este momento, Julián. Ya luego, cuando ustedes vean planeación de riesgos, gestión de riesgos, pues ahí ya van a entrar en profundo en la gestión de los riesgos y cómo identificarlos, cómo hacerles sus planes de tratamiento, y poder calcularles las probabilidades de impacto, cómo traducen esos riesgos en unas reservas de contingencia que pueden utilizar por si se materializan. Eso lo van a hacer a su debido tiempo. Ahorita en fundamentos es la identificación de riesgos de alto nivel. Ni siquiera seguramente van a estar todos, porque ya cuando arranquen a trabajar en el proyecto y a hacer sus planes es que van a empezar a encontrar más riesgos. Entonces, otra vez, en este momento hay que pensar únicamente riesgos de alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto. ¿Se entiende? Ok, profe, pero entonces ahí, de pronto para terminar eso no, pues la matriz no nos ayudaría, una matriz muy sencilla, de pronto de probabilidad Sí, y... hay muchas. Si tú las buscas en internet hay un montón. Ahora ustedes van a tener todos acceso a las bases de datos del PMI. Y en el PMI encuentran artefactos y plantillas las que ustedes quieran, pero la más sencilla es esa, el riesgo, su probabilidad de ocurrencia y su impacto alto, medio, bajo, por ejemplo. Es la más fácil. Listo. Y entonces eso uno usualmente lo grafica en un mapa de calor y se enfoca en esos riesgos que están calientes allí, que son de alto impacto y alta probabilidad. Es en los que hay que enfocarse. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dale. Juliana. Seguimos con la siguiente pregunta. Entonces nos dice, ¿en un entorno empresarial y cultural tan ambiguo y desordenado, cómo puede empezarse a inducir la gerencia de proyectos en la sociedad? Si el quien está con nosotros en la sesión, puedes abrir el micrófono. Sí, profe John, muchas gracias. Una pregunta bastante filosófica. No, profe, Pero pues bueno, Sí. básicamente, pues sabemos que la mayoría de empresas hacen proyectos, pero son muy desordenados. O sea, no hay un orden, no hay una planeación, no hay unas etapas definidas. Entonces, pues es muy difícil uno como gerente o como director de un proyecto empezar a ordenar este tema. Entonces, no sé, su merced, qué estrategia utiliza o por dónde empezar para darle orden a todo este caos en un proyecto. pues mira, ahí otra vez, hay dos formas. Empezar por el principio o si uno ya está montado en el potro. Lo que yo te diría es que lo más fácil es que para empezar a cambiar esas culturas, lo que nos ayuda es a tener lo que estamos trabajando y empezar desde el principio. Es decir, que el próximo proyecto que te asignen, arranques a hacerlo de la manera más ordenada posible, siguiendo un marco de referencia, como puede ser el que estamos viendo en la especialización del PMI. Empezar desde el principio, empezar a implantarlo paso a paso. Y nuevamente, lo más importante de esto es que nosotros podamos utilizar las herramientas, los procesos y las mejores prácticas que apliquen en nuestras organizaciones. Porque lo que no queremos es empezar a sacarle todos los 70.000 procesos del PMBOK y decir, a partir de ahora en este proyecto vamos a hacer toda esta vaina, porque la organización se te va para atrás y seguramente no te va a andar. Entonces, lo importante es que cuando arranquemos, y yo por eso en Fundamentos lo que hago un ejercicio es que piensen en un proyecto y digan cuáles de las áreas de conocimiento aplicarían para la gestión de ese proyecto. Uno por defecto dice todas, pero resulta que a veces no hay que aplicarlas todas ni todos los procesos, porque o las organizaciones ya los tienen o los hacen de una manera diferente. Por ejemplo, la gestión de adquisiciones. Yo no tendría por qué empezar a forzar ahorita un plan de adquisiciones y a fregar con todo el tema de RFPs y RFIs y no sé qué, porque mi organización quizás ya tiene un departamento de compras. Entonces, simplemente yo lo que tengo es que apropiar
lo que hace mi organización en términos de compras y tratar de utilizarlo lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces, mi recomendación es, empecemos por el principio, empecemos los proyectos nuevos a tratar de manejarlos bien desde el principio con nuestro Project Charter, y en la medida en que empecemos a planear, hagámoslo de la manera más suave posible en términos de rigidez. Es decir, no nos pongamos rígidos con las cosas, sino empecemos a implantar las pequeñas cosas. Por ejemplo, en alcance, empecemos por hacer un Work Breakdown Structure, empezamos a hacer una estructura desglosada del trabajo. Aquí no se hacía, venga, la hacemos. Es algo sencillo, a la gente le queda muy bien, empecemos con eso, por lo menos con eso. No tengamos todavía matrices de trazabilidad de requisitos, ni nos pongamos a enfocarnos mucho a llenar de papelería a la gente con un diccionario de la AWS describiendo cada componente, porque se te van a abrumar y te van a boicotear el proyecto. Entonces, la idea es que empieces a identificar qué herramientas, qué procesos te pueden agregar valor en el desorden que tienes y empezar a forzarlos de una manera inteligente, es decir, demostrando valor. Que si tú lo haces, mira que nos va a salir mejor así. Entonces, es una labor de convencimiento y de influencia que tú empiezas a hacer en tu organización. Entonces, eso es desde el principio. Otra cosa es cuando ya estás en el potro, ahorita digamos y dices, oiga, pero es que esto está un desmadre. Entonces, yo lo que haría es enfocarme también en dos o tres cosas que puedo empezar a mejorar con procesos que he aprendido. La principal para mí es la gestión del cambio. Entonces, casi siempre cuando tú me hablas de ambientes culturales ambiguos y desordenados es porque hacen cambios a la loca, todo el mundo empieza a pedir cosas. Entonces, por lo menos empecemos a organizar que cuando haya un cambio quede bien analizado, quede bien estructurado y se haga de la manera correcta. Vamos a empezarlo a hacer así, ¿cierto? Y luego, si esos cambios quedan bien planeados y bien ejecutados, pues empezamos a meter a todo el proyecto en cintura. Entonces, esa sería una primera parte. Y la segunda es el análisis de riesgos. Entonces, como está tan ambiguo y tan desordenado, se van a materializar muchos riesgos. Entonces, cuando te encuentres con una piedra en el camino, entonces se golpearon, se cayeron, se tropezaron y se cayeron, entonces empieza ahí a trabajar todo lo que vas a aprender en riesgos. Entonces, vas a hacer un plan preventivo, vas a hacer un plan correctivo y vas a generar una lección aprendida. Y esa lección aprendida, pues lo que le va a decir a la organización es, mire, que para que no nos vuelva a pasar esto, la próxima vez hay que planear mejor o hacer mejor tal cosa, lo que hayan encontrado que seguramente habrá sido producto de ese desorden que tú tienes en el proyecto. Entonces, digamos que vamos limpiando la casa por esos pedacitos, sería lo que yo te podría decir ahora. Ok, profe, muchas gracias. Vale, Elkin, gracias. Ana. Chicos, les recuerdo nuevamente, nos ayuden a contestar la encuesta de satisfacción que está en el chat. Es muy importante. Profe, nos vamos a ir con una pregunta más y ya aquí pues acabaríamos porque lamentablemente estamos ya, espérame que Ana cortos. tiene ahí la manito levantada. Sí, señor. Hola, buenas noches a todos. Mi pregunta va más asociada al alcance. Tú mencionabas de que crear unos EDT y esto es a nivel de entregables, pero esos entregables serían a nivel de requisitos o de requerimientos. ¿Ya estaríamos entrando ya en la planificación más Claro, detallada? claro, claro. Es que uno de los procesos de planeación de alcance es recopilación de requisitos. Entonces tú tienes tus requerimientos de alto nivel, recopilas todos tus requisitos y cuando tú tienes comprensión total de tus requisitos, puedes pensar con qué entregables vas a cumplir esos requisitos. Entonces, para poder entregar un carro de caja automática, entonces tendré que tener un entregable que sea la transmisión, otro entregable que sean los ejes y otro entregable que sean las llantas. Entonces, con esas tres cosas yo le cumplo un carro que tenga transmisión mecánica. ¿Vale? O sea que aquí ya es aterrizar más los requerimientos a la planificación misma. Exactamente, exactamente. Ahorita estamos arrancando y no tenemos todavía eso. Si acaso lo que tenemos son los requerimientos de alto nivel. Cuando arranquemos nuestra planeación de alcance, nos vamos a nuestros requisitos y luego con qué entregables voy a cumplir yo esos requisitos. Y luego esos entregables los empiezo a desmenuzar en partes más manejables que se me terminan convirtiendo en los paquetes de trabajo, que son los últimos niveles de mi Work Breakdown Structure. Ok. Muchas gracias, profe. Vale. Bueno, esta pregunta no tenemos el nombre de la persona, pero dice, ¿qué se debe Ahí era hacer? de mi grupo.
¿Qué se debe hacer en caso de que se solicite reducción de costos en los presupuestos estimados y mantener el alcance por parte del sponsor? Pues mira, si hay una solicitud de reducción de costos, significa que se está impactando la línea base de costo. Y como lo vimos en clase, si se impacta cualquiera de las tres líneas base, que son alcance, tiempo o costo, hay que entrar a un proceso integrado de cambios. Entonces, en ese proceso integrado de cambios, se analizará si el alcance se puede mantener o no, porque puede pasar, ¿no? O sea, uno dice, no, pero es que esta gente está saliendo esto muy caro, el alcance yo no lo quiero tocar, pero sí quiero que me bajen los costos. Entren en una estrategia de renegociación de proveedores. Entonces, lo que podemos hacer es volver a hacer una ronda de licitación, de requerimientos de cotizaciones y poder encontrar que lo que teníamos igual planeado con subcontratado, por ejemplo, podemos hacerlo con menos plata. El alcance no se modificó, simplemente cambiamos proveedores o logramos una mejor negociación de proveedores y pues logramos reducir el costo manteniendo el alcance. Pero eso solamente lo podremos saber si hacemos un proceso integrado de cambios y en ese proceso integrado de cambios, cuando hagamos el análisis del impacto, nos damos cuenta de eso. Antes no, tendremos que, se está impactando la línea base, vamos a analizar el impacto. Y allí podremos saber si podemos comprometernos con mantener el alcance o simplemente no, señor, usted quiere bajar el costo, el alcance se le va a reducir o no puede reducir tanto el costo. Entonces, alguien tiene que tomar una decisión, que es el sponsor. Listo, profe. Listo. Bueno, chicos, ya aquí culminamos nuestra ronda de preguntas. Ya estamos como en el límite del tiempo. Nos quedaron como 4 preguntas por responder. Les pedimos disculpas, pero pues nos agotó el tiempo. Si vamos quieren, a hacer yo no tengo problema. Si quieren, yo no tengo problema en contestarlas. ¿Sí? Listo. Ahí sí tú dirás. Vale, profe, no hay problema. Sí, porque igual nos faltan, son como 4. Entonces, la que sigue nos las da David Alejandro Lopera, él es del grupo 1B. Cuando se habla de los tipos de empresa, puede haber algunas mezclas en las mismas, es decir, que haya una oficina PMO, pero que en sí el líder tenga poder funcional bajo. Claro. Sabemos que las organizaciones son las funcionales, con sus gerencias funcionales normales. Luego vienen las organizaciones matriciales débiles, que es donde ya aparece el rol de director de proyecto en alguna de las funciones. Y las matriciales fuertes, que ya tienen toda una vertical de gerencia de proyectos. Entonces hay un gerente de gerentes de proyecto, que ese es la PMO que él puede decir. Entonces puede haber una PMO. Cuando hablamos que una organización ya tiene PMO, por lo menos es una organización matricial fuerte, ¿vale? Entonces, efectivamente puede pasar que exista la PMO, espérame, pero que en sí el líder tenga poder funcional bajo. Esa no la entendí. Si David está ahí, que me ayude un poquito con la pregunta. Pero, Sí, Sí, David está. buenas noches, ¿cómo están? Sí, ¿qué va? digamos, en el sentido de, digamos, que hay una PMO, pero digamos que el líder del proyecto, digamos, un proyecto X no tenga un poder como para poder mandar a los demás que están implicados en el proyecto, sino que tiene que pedir autorización para los, digamos, gerentes del área. A eso era que Sí, me refería, digamos, si hay alguna mezcla, digamos que no que claro. sea específicamente eso, sino que hayan algunas mezclas entre ellas. Por supuesto, eso pasa. Y es, por ejemplo, en una matricial fuerte donde hay una PMO y se está haciendo la coordinación del proyecto y usualmente tiene, digamos que una cobertura cross-funcional. Y puede ser que allí el director de proyecto no tenga tanta autoridad funcional. Seguramente no la tiene. Eso puede pasar. Realmente en donde ya empezamos a ver organizaciones donde el gerente de proyecto tiene autoridad fuerte de manera funcional y de manera de autoridad en todas las demás áreas, es cuando tenemos una organización proyectizada. Pero hay organizaciones que se llaman compuestas. La organización compuesta tiene sus funcionales, tiene también su PMO, su gerencia de gerentes de proyectos, pero además ocurren proyectos dentro de las funciones. Entonces siguen ocurriendo proyectos allí dentro de las funciones que ni siquiera están ocurriendo bajo el ala de la PMO. Y el mejor ejemplo que yo tengo es Ecopetrol. O sea, Ecopetrol tiene una vicepresidencia de ingeniería y proyectos, que se llama así, en donde los proyectos estratégicos se hacen ahí.
Sin embargo, si uno va a IT o a la vicepresidencia digital o a recursos humanos, están ocurriendo proyectos allí de la manera funcional de antes. Y allí pues encuentras de todo. Entonces, efectivamente, uno puede encontrar una mezcla en las organizaciones y usualmente depende mucho del tamaño. Entre más grandes, más mezclado, usualmente. Muchas gracias. Vale. Gracias, David. Chicos, nuevamente les recuerdo la importancia de llenar la encuesta de satisfacción, por favor. Seguimos entonces. Esta nos la hace Rafael Avellaneda, él es del grupo 1D. Dice, sabemos que en varios sectores donde aplica la gerencia de proyectos... Sabemos que en varios... ¿La vas a leer, profe? Sí, que yo leo. Sabemos que en varios sectores donde aplica la gerencia de proyectos nos encontramos con proyectos viciados, con mala programación, falta de liderazgo, etcétera. Cuando entramos en el rol de gerente de proyectos a un tipo de este proyecto, ¿cómo conciliar lo que estamos aprendiendo? Bueno, creo que esa fue una de las preguntas que le traté de responder a Elkin. La mejor forma es arrancando desde el principio, proyectos nuevos, empezar a tratar de hacerlos bien y escoger los procesos que quiero implementar dentro de mi organización. Y lo otro es, como dice aquí Rafael, es cuando ya nos encontramos en proyectos viciados o proyectos en problemas, es empezar a encontrar un par de cosas que me ayuden a generarle valor y a que la gente entienda que es mejor hacerlo de una manera organizada. Entonces, otra vez, yo lo que he hecho es empezar cuando entro en proyectos que están en mucho desorden, es dos cosas: todo lo que es el proceso integrado de cambios, cualquier cambio que ocurra dentro del proyecto, lo hago de la manera metodológicamente correcta. Y también cuando se materializa un riesgo. Cuando se materializa un riesgo, entonces hago todo el proceso de gestión del riesgo de una manera bien organizada para que eso me ayude, esas dos cosas me ayuden a empezar a meter esos proyectos en cintura. Listo. Listo. La siguiente dice, de las experiencias propias, ¿qué proyectos nos pueden mostrar como casos de éxito en cuanto a enrutamiento? Yo he tenido varios como los que les cuento, en donde he llegado a proyectos en donde ya están, sobre todo, con muchos problemas de calidad. Y son problemas de calidad porque no se tuvo cuidado en la definición de los requisitos. Entonces, cuando los requisitos quedan ambiguos, cuando los requisitos quedan, por ejemplo, que en un proyecto de telecomunicaciones la conectividad sea satisfactoria, allí empiezan los problemas, porque cuando empezamos a entregar nuestros entregables me dicen yo no estoy satisfecho. Pero es que para usted, ¿qué satisfacción? O sea, ¿es 100%? Sí, no, es que ninguna red le va a dar 100%, está a 96%. No, para mí no es satisfactorio 96%. Y como no estaba escrito, vienen muchos problemas. Y entonces, experiencias de éxito que hay acá, la única forma se logra es con mucha negociación. Lo que hay es que lograr los espacios de negociación para que se entienda que los requisitos se tienen que revisar y poder llegar a un acuerdo sobre cómo voy a cumplir yo unos requisitos que sean cumplibles. Y entonces a veces hay que hacer un replanteo completo, incluso hasta de los proyectos, hasta de los objetivos del proyecto. Ponerlos smart, volver a organizar la casa desde el punto de vista de expectativas y tratar de arreglarlo. Pero yo creo que son casi todos los proyectos en el mundo que se terminan, es porque ningún proyecto ha sido perfecto. Siempre en algún momento se desvía, siempre hay una turbulencia y luego siempre se enruta y se termina. Lo que hay es que tratar de que esa desviación no nos lleve a muchas pérdidas de plata ni de tiempo, ¿no? Entonces, yo no podría ponerme a contarles de proyectos puntuales, pero sí hay, digamos que casos en que pasa por mala definición de requisitos y luego malas comunicaciones. Malas comunicaciones. Muchos proyectos que yo he tenido la experiencia de tener que manejar ya en problemas es por problemas de comunicaciones, tanto del equipo de proyecto como de gente del equipo de proyecto con los interesados del proyecto. Y es allí donde uno tiene que empezar a identificar esa interposición que hay de interesados, empezar a entender las redes de comunicaciones, por dónde están fluyendo las comunicaciones y empezar a arreglar esas, digamos que la información que le está fluyendo a todos los interesados, ¿no? Porque cuando la gente está trabajando con información incorrecta, casi siempre
hay problemas que hacen desviar un proyecto, ¿no? Entonces, volverlo a enrutar requiere mucho entender las necesidades de información, cómo se está surtiendo la información, cuáles son los canales de información y cómo nos podemos comunicar mejor. Eso sería lo que les podría contar así en el minuto que tengo para esto. Súper, profe, gracias. Seguimos, nos las hace Javier Alexander Verdugo Rincón del grupo 1D. Dice, si mi proyecto está encaminado a una fundación que ayuda a personas de bajos recursos, en su opinión, ¿qué interesados reticentes o que tendrían probabilidades de llegar a ser enemigos del proyecto podríamos encontrar? Pues Javier, depende. O sea, ¿saben cómo es la cosa? Depende del proyecto, depende de las condiciones del proyecto. Pero, por darte un ejemplo, casi siempre cuando estamos hablando de proyectos sociales y estamos involucrando personas de bajos recursos, hay interesados que pueden no estar tan contentos con el proyecto si, por ejemplo, el sitio donde tú estás acogiendo a estas personas está en un sector residencial. Tú estás en un sector residencial y tú decidiste poner una fundación donde les vas a ayudar, los vas a recoger, los vas a acoger, les vas a, no sé, ayudar a hacer algo. Y entonces allí empieza a llegar gente de bajos recursos y entonces eso a los vecinos no les va a gustar. Los vecinos van a empezar a quejarse de que de pronto van a empezar a robar, de que se les va a desvalorizar su propiedad y vas a empezar a tener problemas. Entonces ese tipo de personas puede pasar. Y la otra que yo he visto en proyectos sociales que encuentra uno interesados que se vuelven enemigos de un proyecto de estos son los políticos. Si el político que esté de turno no es amigo tuyo o de pronto esta iniciativa que tú estás haciendo le está quitando votos porque eso lo debería hacer o podría ser utilizado en su contra en una campaña política, el tipo se convierte en tu enemigo. Entonces te puede mandar a la personería o a la policía o te puede empezar a formar problema en el proyecto. Ese para darte dos ejemplos, pero como te digo, por la unicidad de cada proyecto es un universo totalmente separado. Lo que tienes es que sentarte, hacer tu análisis de interesados y ver quién puede llegar a ser enemigo. Y eso se hace investigando, hablando, entrevistando a la gente y entendiendo cuál es el entorno en el que está el proyecto. Correcto, muchas gracias, profesor. Sí, entendí, muchas gracias. Gracias, Javier, por participar. Chicos, es muy importante que nos colaboren con la encuesta de satisfacción, pues estos son espacios para ampliar conocimientos y de acuerdo a su opinión nosotros podemos mejorar para los próximos cafés. Entonces sí les pido por favor que nos colaboren en la encuesta, está en el chat para que la diligencien. Ya con esta sería la última pregunta que teníamos en el formulario, profe, es de Paula Jimena Yate González del grupo 1B. Ella dice, luego de haber finalizado la etapa inicial del proyecto, donde hemos constituido el caso de negocio, el plan de beneficios, el acta de constitución y el plan de dirección del proyecto, ¿qué paso sigue para iniciar la etapa de planeación del proyecto? ¿Cómo se da inicio a la planificación del proyecto? Ok. Bueno, Paula, primero recordemos que el plan de dirección del proyecto no ocurre en el inicio, ¿cierto? De hecho, es como el punto culminante de la fase de planeación o de la etapa de planeación. Entonces, también es importante que recordemos que en el ciclo de vida del proyecto no es lo mismo el ciclo de vida de la gerencia del proyecto. Nosotros podemos estar iniciando el proyecto en la fase de inicio, hablando del ciclo de vida del proyecto, pero el ciclo de vida de la gerencia del proyecto se puede interponer, se puede traslapar. Entonces yo puedo estar haciendo el inicio, puedo estar empezando mi Project Charter, estar terminando mi Project Charter, pero paralelamente yo ya puedo estar haciendo temas de planeación. Por ejemplo, pudiendo empezar a buscar los recursos, pudiendo empezar a mirar dónde están los fondos, pudiendo empezar a mirar cuáles serán las comunicaciones que voy a utilizar. Entonces, recuerden siempre esa figura del PMBOK, que yo lo que pasa es que no puedo mostrarles aquí, pero hay una figura del PMBOK que se llama las interacciones entre los grupos de procesos dentro de un proyecto o fase del proyecto. Y ahí ustedes verán que son todas estas curvas de cómo empiezan a ocurrir los grupos de procesos dentro del ciclo de vida. Y al principio todas arrancan. De hecho, uno puede estar planeando y ya haber arrancado la ejecución de ciertas cosas del proyecto. Entonces, no siempre
Paula, es una cosa que tiene compartimientos, ¿no? Entonces, inicio y cuando termino el inicio arranco la planeación. Eso ocurre en el ciclo de vida. Efectivamente, el ciclo de vida del proyecto sí está bien partido. Entonces, te firmaron el acta de inicio del proyecto, arranca tu fase de planificación y organización, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tú desde el punto de vista de gerencia del proyecto no hayas podido arrancar a planear ciertas cosas. Puede pasar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se da inicio a la planificación del proyecto? De manera oficial, en el ciclo de vida del proyecto se da inicio con la firma del Project Charter, ¿vale? Allí arranca la planificación oficial, lo que no quiere decir que antes tú no hayas podido empezar a hacer planes y empezar a haber tenido ya actividades de planificación. ¿Bien? Perfecto. Espero haberte contestado, Paula. Creo que Paula no estaba en la sesión con nosotros, pero quedó claro. Listo, chicos. Bueno, alguien por aquí preguntaba que si podía hacer preguntas. Daniela Pinto. Daniela, ¿tienes más preguntas? Daniela. Daniela, ¿puedes abrir el micrófono? O ahí Elkin levantó la mano con una pregunta. Elkin. Profe John, qué pena. Quería Tranquilo. que me ayudaras con resolver un concepto. Claro. Tratar de definir el concepto de factor de éxito para tenerlo un poquito claro. O criterio de éxito. O criterio de éxito, de acuerdo, sí, señor. Pues mira, criterio de éxito es lo que tú definas para decir que el proyecto al final es exitoso o no. No necesariamente son los objetivos. A veces uno cumple todos los objetivos de un proyecto y el proyecto no es exitoso. ¿Vale? Entonces, mucho tiene que ver con el beneficio que esperamos que el proyecto entregue. Y entonces, lo que siempre les repito y que otra vez también es parte de mucho de la calidad del proyecto, es que estos criterios de éxito se tienen que medir con tres cosas: atributo, métrica y valor. La mejor, por ejemplo una situación con proyectos sociales, ¿no? Entonces, yo lo hago mi proyecto en tiempo, en presupuesto, con los requisitos que me pidieron, y se considera un éxito si la población de gente a la cual yo le iba a servir con el proyecto queda contenta. Entonces, ese es un criterio de éxito que si tú lo dejas así es bastante riesgoso, porque tú puedes haber gastado plata, tiempo, esfuerzo, entregado el proyecto, y vas y le preguntas a la gente, ¿usted quedó contenta? Y dice, no. ¿Usted? Sí. ¿Usted? No. Y entonces el 60% dijeron que no, entonces el proyecto no fue exitoso. ¿Por qué? Porque el criterio de éxito no estuvo bien definido. Tú tienes que definir el atributo, métrica y valor. Entonces, ¿cómo vas a medir la satisfacción de los usuarios? Entonces, vas a tener que definir lo primero, que el atributo, que es la satisfacción. Ese es el atributo. ¿Cómo lo voy a medir? Que es la métrica. ¿Cómo lo voy a medir? Con un porcentaje de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, voy a tener por lo menos el 85% de satisfacción en todos los usuarios que tenga el proyecto. Y valor es el 85%. Entonces, la métrica es porcentaje, el valor es 85%. Si yo a todos mis usuarios les corro, luego de que reciben el servicio de mi proyecto, en un proyecto social, una encuesta de satisfacción y todos están por encima del 85%, mi proyecto fue un éxito. Si no, no. Si no, pues hay algo por mejorar. Es decir, profe, que yo tengo que trabajarle, aparte de los objetivos, de los entregables, a los criterios de éxito. Exactamente. En el Project Charter arrancamos siempre con objetivos de proyecto, objetivos de negocio y criterios de éxito. A veces un objetivo se puede convertir en un criterio de éxito. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un proyecto que es comercialmente importante para la compañía, el objetivo era aumentar las ventas en 15% en los siguientes 2 años, pues ese objetivo se vuelve un criterio de éxito. Puede ser mi objetivo de éxito. Entonces, para mí ese objetivo, si yo cumplo ese objetivo, el proyecto fue exitoso. ¿Por qué? Porque logré las ventas. ¿Vale? Pero a veces, como el ejemplo que te acabo de dar con un proyecto social, puede ser que los objetivos del proyecto no tienen digamos que no infieren directamente en que el proyecto ya sea exitoso.
porque es que acuérdense que en Colombia estamos cansados de ver elefantes blancos, ¿no? Los elefantes blancos que vemos en nuestros pueblos y que hacen los políticos son proyectos que seguramente cumplieron porque a todos les hicieron interventorías y había procuradurías y había todo eso y los entregaron seguramente en el tiempo, en el presupuesto y con las especificaciones que se negociaron en una licitación, se entregaron y nunca nadie los usa. Entonces luego vemos velódromos comidos por el monte, edificios cayéndose que nadie usó, o parques comidos por el monte y que nadie usó. Entonces, son esos criterios de éxito los que tenemos que negociar con nuestros interesados para decirle, el proyecto se considera un éxito cuando pase esto. A veces son objetivos, a veces no son objetivos del proyecto. Ok, de acuerdo. ¿Vale? Sí, señor. Lo importante, otra vez lo importante, es que todo criterio de éxito se pueda medir con un atributo, métrica y valor. Si lo dejas abierto, siempre va a ser un problema, porque es que cuando uno deja las cosas a la subjetividad del ser humano, pues corres un riesgo alto. Profe, muchas gracias. Dale. Vale, listo, profe. Pues ya aquí como damos por finalizado el café, muchísimas gracias de antemano por su tiempo, por las explicaciones, las respuestas. Espero que todos hayan quedado satisfechos. Les recomiendo por favor la encuesta, está en el chat para que nos ayuden a diligenciarla. Y nada, a todos gracias por dedicar y sacar el espacio. Bueno chicos, pues muchas gracias por la atención. Espero que les haya sido de valor y me encantó verlos. Nos vemos. Igual, profe. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Feliz noche. Hasta luego, compañeros.